Muy buenos días a todos nuestros amigos, a todos los simpatizantes de este tiempo de comunión, tiempo de conversación, tiempo de luz para revelación a los gentiles. Los saludo fraternalmente a todos, a los que puedan sintonizar y puedan encontrar este video y lo puedan escuchar, sea de grande bendición. Bueno, quisiera decir sobre el video número 4 que estuve grabándolo hace unos cuantos días atrás. Hoy día es el primer día de la semana, conforme a las Sagradas Escrituras. Este día es un día hábil para el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios. El día de ayer es el séptimo día, el día de reposo en el cual el Padre apartó y Él santificó ese día y Él mismo lo guardó. Entonces, por eso que Él el día de reposo después los aconseja y lo entrega como instrucción y mandamientos en el monte de Sinaí. El cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Bueno, en el video anterior se me produjo una pausa por un llamado que tuve que atender y la primera parte de la grabación no la pude encontrar, así que por eso sigue el tema, pero el Señor me ha concedido, ¿no es cierto?, el poder recordarme, así que voy a iniciar desde el principio sobre el tema que nos convoca en este video. Este video ya es el quinto que el Padre me permite poder grabar y poder subirlo, ¿no es cierto?, a YouTube, para que todo aquel que pueda escuchar sea un beneficio y nuestro Padre abra el corazón y el entendimiento para poder oír su palabra, y su palabra haya cabida en los corazones. Bueno, el tema que nos convoca está relacionado con esta inquietud que yo he tenido por muchos contextos que conozco por ahí y que ellos enseñan sobre que Pablo mencionó y estableció por las Sagradas Escrituras que la ley ya no corría, que la Torá es para los antiguos. Esto no nos compete a nosotros. Sí podemos rescatar algunas cosas, como bien dije en el video pasado, rescatan, ¿no es cierto?, algo que para ellos es muy importante, que son los diezmos. En todos lados, todas las congregaciones, todas las denominaciones metodológicas, doctrinales, humanas, ¿no es cierto?, solicitan el diezmo. Pero algunas, y la gran mayoría, no rescata el primer gran mandamiento, no rescatan los mandamientos siguientes, sino que hacen lo contrario. Bueno, el tema que nos convoca hoy me es a mí una preocupación, y lo voy a compartir en cuanto a las Escrituras. Porque el apóstol Pablo no dijo lo que muchos aplican, ¿no es cierto?, y enseñan conforme a la Escritura. Como algunos por ahí también rescatan la experiencia del apóstol Pedro cuando el Padre lo lleva, ¿no es cierto?, a la azotea, y él entra en un éxtasis y ve visión y ve un pergamino que cae y habían animales cuadrúpedos, reptiles, en cuanto, si nosotros revisamos los escritos, estaba prohibido comer. Entonces el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y simultáneamente también Cornelio está experimentando también una visión, un ensueño, en cuanto a que le hablaba sobre Simón, Pedro, para que lo fuese a buscar con uno de sus siervos, con dos o tres parece que fueron, y lo que está establecido ahí no es lo que enseña, ¿ah?
Y dicen algunos, ¿ves? Como dice ahí, mata y come. Claro, entonces, pero no se refiere a que yo tenga la libertad de comer cerdo y comer cosas que no corresponden, conforme a la Escritura, porque es el consejo de nuestro Padre para con todos nosotros. Pero vamos al tema que nos convoca. Ese es un tema para que lo podamos ver otro día. El apóstol Pablo, como bien dice en el video 4, él no dice y no establece abolir la Torá o los mandamientos, sino que dijo que nosotros fue quitado la maldición proclamada, la que aparece en Deuteronomio 27. Porque el Padre lo establece y toda la congregación, todas las tribus de Israel lo proclamaron y estableció así. Y en el último versículo dice, y maldito todo aquel que no permaneciere conforme a todos los mandamientos. Entonces, si nosotros empezamos a revisar las escrituras, voy a tratar de avanzar porque si nos ponemos a leer todos los textos, yo los voy a mencionar, nos vamos a tomar mucho tiempo para que ustedes, ¿no es cierto?, tengan la diligencia de ir a buscar en los textos, ¿ok? Y aparecen en la escritura y todos tenemos cierta, a lo mejor, noción y conocimiento o información que nos ha llegado. Cuando el Padre en Génesis habla de capítulo 6, en el versículo 9 en adelante, Génesis capítulo 6 del versículo 9 en adelante, aquí vemos, ¿no es cierto?, la experiencia relatada y escrita e inspirada por las Escrituras, el Padre hablándole a Noé. Y le indica a Noé todo lo que tiene que hacer. Y le dice a Noé que él traerá a todo ser creado en la tierra por medio del diluvio. Pero a ti te he visto justo. ¿A qué significa que yo te he visto justo? Cuando le dice yo te he visto a ti justo. Noé era grato ante los ojos. ¿Por qué? Porque Noé amaba a Dios y andaba ordenadamente conforme a la voluntad de Dios. Y le ordena, ¿no es cierto?, construir un arca. Y él hace, y el Padre le indica cómo tiene que hacerlo, las medidas, de qué forma, y él hizo conforme a todo lo que le dijo el Padre que hiciese. Nosotros lo podemos ahí investigar, ir a buscar, ahí en Génesis capítulo 6, del verso 9 en adelante. Y va a ser interesante, porque esto va a ser para que podamos entender. Entonces Noé no hizo otra cosa sino que la voluntad del Padre. Y nos trasladamos, ¿no es cierto?, posteriormente a la experiencia de Abraham, que ya lo hemos mencionado otras veces, ¿no es cierto? Y a Abraham le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Oyó la voz e hizo conforme a la voluntad del Padre, al llamamiento. No hizo otra cosa. No inventó otra ideología. No trató de armar una, ¿no es cierto?, una denominación para hacer otra cosa. No, 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 no. Los hombres carnales que no tienen el espíritu del Padre arman otras cosas. Pero aquí Abraham hizo y fue llamado amigo del Dios, del Padre. Después vemos a Moisés. En el Éxodo capítulo 24, perdón, el capítulo 25, del verso 10 en adelante. El arca del tabernáculo. Y si nosotros leemos detenidamente, cómo el Padre le entrega las instrucciones y cómo lo tiene que hacer celosamente. Entonces se le dijo a Moisés, pon cuidado y haz todas las cosas que se te ordenó en el monte. Y Moisés hizo conforme a todo lo que le dijo el Padre que él hiciese, y así fue hecho.
fue confirmado un siervo de Elohim. Y si nosotros empezamos a buscar, porque después de Moisés aparece también Josué, y Josué hizo todo conforme a la voluntad del Padre. Y el Padre le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y haz todas las cosas, así como mi siervo Moisés, como dice yo, así como mi siervo tú haz lo mismo. Y Josué hizo exactamente lo mismo y no se apartó ni para la izquierda ni para la derecha, ni armó ninguna denominación. Después vemos las experiencias de todo. Si vemos a Samuel, si ustedes van a Samuel, el libro de Samuel, se van a encontrar con algo, pero muy precioso, muy precioso. Pero Samuel le hizo conforme a la voluntad de lo que oía del Padre y hacía. Entonces, Samuel no hizo otra cosa y fue, ¿no es cierto?, un testimonio como siervo. Samuel era el legislador de Israel, era el juez de Israel, era, ¿no es cierto?, el profeta de Israel. Y ahí aparece la experiencia de Saúl, porque el pueblo, ¿no es cierto?, como veía que otros pueblos de alrededor tenían su rey y ellos querían también tener un rey. Como es el hombre, es como no, nosotros también queremos. Y el padre le dijo a Samuel, ya, vamos a darle un rey. Son, como podría ser a lo mejor decir un italiano duro de testa, ¿ah? Duro de cerviz. Ya, fue ungido Saúl. Y Saúl, el padre le dio una orden, que él fuese, ¿no es cierto?, al pueblo, ¿ah? ¿Qué es lo que tenía que hacer con ese pueblo? Y Saúl no hizo al pie de la letra lo que le dijo el padre y fue desechado. Y Samuel se lamentaba, y Samuel, ¿qué hiciste, Saúl? Es de suma importancia si el Padre, Dios te dijo que lo que tenías que hacer, tenías que cumplirlo y no lo que te aparezca en el pensamiento de tu corazón. Entonces, él no hizo lo que el Padre le mandó, pero sí Samuel. Y vemos los demás profetas, y seguimos en las Escrituras, y vemos los testimonios de aquellos que profesaban y proclamaban el reino de los cielos sobre su vida. Y aparecen, ¿no es cierto?, todos los profetas, y los podríamos quizás nombrar, si ustedes, ¿no es cierto?, no los conocen. Estamos hablando de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, después viene Lamentaciones, ¿no es cierto?, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel, después, ¿no es cierto?, vemos también a Daniel. Y Daniel le hizo conforme a todo lo que le dijo el Padre en la deportación de su tribu allá en Judea. Porque le dio la orden al rey Nabucodonosor que tenía que exiliarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo no hacía lo que el Padre le había establecido por las Sagradas Escrituras, por los mandamientos entregados por Moisés en el monte de Sinaí, y los iba a corregir. 70 años tenían que estar, 70 años tenían que estar en Babilonia. Y el que no fuera le iba a ser más difícil por desobedecer, porque era la disciplina de nuestro Padre para con el pueblo. Estuvieron 70 años. Y Jeremías lo habla y le dice. Y él, ¿no es cierto?, profetiza los 70 años. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Se dejaron llevar por Nabucodonosor y después volvieron a la restauración de Israel. Entonces después vemos de Daniel los demás profetas. Profeta Oseas, el profeta Joel, y si empezamos a revisar la escritura, el profeta Amós,
Jonás, Miqueas, después de Miqueas, Nahum, después de Nahum, Habacuc, y todos estos profetas menores, Ageo, Sofonías, y llega, ¿no es cierto?, hasta Zacarías, ¿no es cierto? Porque después se produce en las escrituras, conforme a los eruditos, ¿no es cierto?, habla de 400 años de silencio, que el Señor ahí estaba tranquilo. Y aparece, ¿no es cierto?, la gran manifestación gloriosa del cumplimiento de la voluntad del Padre proclamada por el profeta Isaías sobre su hijo, Yeshua HaMashiach, que iba a nacer, iba a ser introducido como primogénito, él iba a ser, ¿no es cierto?, el resplandor de gloria, la vida en medio, la vida del reino de los cielos en medio de este mundo. Y fue dicho, ¿no es cierto?, que iba a nacer por una muchacha pura, así hablan los escritos originales, no específicamente porque la traducción del hebreo al griego, el griego calzó, ¿no es cierto?, virgen, pero virgen de su virginidad no significa que sea pura. Está hablando de la pureza, espíritu, alma y cuerpo, Miriam. Porque el Padre no se iba a acercar a cualquiera, no se puede, porque él no se relaciona con el mal. Entonces ella nació con un propósito específico. Se cumplió el propósito específico en Miriam, y ella, ¿no es cierto?, como estaba desposada con José, tuvieron más hijos, y así lo dice la Escritura. Aquel que inventó otra cosa, allá ellos porque lo inventaron, pero la Escritura no dice eso. Porque todas las Escrituras obedecen al pueblo de Israel, no a otra nación, no a otra ideología, a otra forma, a otro pensamiento que por ahí muchos se quieren tomar, ¿no es cierto?, y poder robar y hacerse, ¿no es cierto?, como la autoría de ellos. Mentira. Entonces, aquí vemos gloriosamente a Yeshua, el Hijo del Padre. Por eso aquí vemos en los escritos, cuando nace, y está el relato. Está el relato, y lo vemos específicamente en el libro de Lucas, está el relato, lo habíamos tocado en otros. Y se cumple la palabra, lo que él dijo, se cumple en el año, en el día y la hora señalada por el Padre. Y es introducido el primogénito, el Hijo de Elohim, a este mundo. Y a los 30 años inicia su ministerio, conforme a la voluntad del Padre. Y si nosotros leemos los libros de Mateo, de Marco, Lucas y Juan, vamos a ir, ¿no es cierto?, observando. Aquellos que entienden y conocen y están en alguna congregación, y aquellos que no conocen, es bueno que ellos investiguen para que busquen y el Padre les conceda que la palabra haya cabida en el corazón de cada uno para recibir este mensaje. Entonces nosotros vemos en las Escrituras algo muy interesante, porque Yeshua es el cumplimiento de la voluntad del Padre y es la palabra encarnada. Y nosotros lo podemos ver, y lo dice en Juan, pero lo dice claro, es la palabra encarnada. Son los mandamientos hechos carne. La Torá viviente, expresada, ¿no es cierto?, visiblemente. Cuando dice Juan en sus cartas, yo toqué al verbo de vida, yo toqué la palabra, reposó mi cabeza en su pecho. Qué tremendo, una experiencia gloriosa. Pero la palabra dice así en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, o la palabra, o los mandamientos. Y el verbo era con Dios, con el Padre, y el verbo era el Padre. ¿Pusieron atención?
Así dice las Escrituras. Y el que diga otra cosa, pero la Escritura eso establece. En los mandamientos, el Creador, el que estaba antes de todas las cosas, es manifestado aquí y hecho carne e introducido al mundo como el reino de los cielos. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre y no hacer otra cosa. No un pensamiento que a Yeshua se le haya ocurrido. ¿Ah? Porque Él lo dice bien claro. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Según oigo, eso hago. Ah, bendito es el Señor. Y mire esa palabra que Él dice. Según oigo, eso hago y eso hablo. Y si nosotros revisamos, Noé, Abraham, Moisés, Josué, Samuel y todos los profetas hasta Malaquías no dijeron otra cosa sino que lo que el Padre les dijo, que ellos dijesen. Porque si ustedes leen ahí la experiencia de Naamán, el profeta Balaam, el Padre le reiteró varias veces porque uno de los reyes lo llamaba para maldecir al pueblo de Israel. Y el Padre se le aparecía y le hablaba. No se te ocurra decir otra cosa, sino lo que yo te digo, eso vas a hablar. Y eso decía. Y los reyes se molestaban con el profeta Balaam. Pero si yo te llamo para que tú digas. No, el profeta le decía, no. El Dios, el Padre me dijo que yo tenía que decir esto y esto voy a decir. Y no decía otra cosa. Entonces, ¿cómo tenemos que poner atención para lo que dice las Escrituras? Las Escrituras son la lámpara, las Escrituras es la lumbrera, las Escrituras es la voz de nuestro Padre escrita. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice aquí las Escrituras, porque lo dice en Lucas. Cuando él está enseñando en las bienaventuranzas, y ustedes lo pueden revisar, y lo dice clarito el Señor. No dice otra cosa, dice clarito, y hay que leer, y hay que indagar. Lo dice en Mateo, capítulo 7 también del versículo 24, y aquí vemos en Lucas, capítulo 6, del versículo 43 en adelante. Y antes de decir lo que va a decir de suma importancia, pongamos atención lo que él dice, porque nuestro Señor lo está hablando. Dice así, capítulo 6 de Lucas, el libro de Lucas, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? Aquí está distinguiendo a dos realidades. Aquel que vive y practica y ha sido plantado en el reino de los cielos por nuestro Padre, como fruto, ¿qué va a hablar? Hablar lo que el Padre le ha enseñado, no otra cosa. Pero aquel que está plantado en otro lado y es malo, ¿de qué va a hablar? Como fruto, la maldad. Y está más que claro. Y mire lo que sigue diciendo. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? A Moisés se le dijo, mira, pone atención que tienes que hacer todo lo que se te dijo en el monte. Pero, y así fue. A Noé,
todo como tenía que hacer el arca. Y así lo hizo. Y así fue. Y se salvó. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y haz todo lo que observaste en mi siervo Moisés. Y si tú así lo haces, yo estaré contigo y te bendeciré. Y así lo hizo Josué. Todo lo que oía, todo lo que vio, lo hizo al pie de la letra. No podía hacer otra cosa. Y aquí vemos a Yeshua, al Hijo del Eterno, del Todopoderoso Creador. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, mis mandamientos, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y es semejante, ¿no es cierto?, al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre el reino de los cielos. La roca, Yeshua HaMashiach, es el reino de los cielos. Y puso atención e hizo conforme a la voluntad. Pero aquel que dice, ¿no es cierto?, y que habla tanto, mire lo que dice aquí. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa, o sea, se perdió. Entonces, aquí vemos al Hijo de Elohim hablando y diciendo todo lo mismo que hablaron también los profetas, porque Yeshua lo dijo. Yo nada hago por mí mismo, según oigo, eso hago. ¿Ah? Parece que es muy parecido al espíritu de los profetas. Pero aquí vemos, porque el que está aquí es el que le habló a los profetas. ¿Cómo podía decir otra cosa? No, no podía decir otra cosa. Más, si nosotros vemos en Lucas capítulo 21, cuando él dice bien clarito, cielo y tierra pasarán, pero mis mandamientos no pasarán. Pongan atención, yo no vengo a abolir la ley, no, yo soy el cumplimiento, la finalidad. Entonces el apóstol Pablo podía decir otra cosa. No. Si él fue enseñado por Yeshua, podía. No. ¿Por qué entonces vemos en las Escrituras ciertas cosas que no son coherentes? Que el apóstol el apóstol Pedro se refiere a él y habla, ¿no es cierto?, de nuestro amado hermano Pablo, que ha escrito varias cartas, algunas difíciles de entender, que algunos indoctos tuercen para su propia perdición, lo dice el apóstol Pedro. Entonces aquí la traducción y la interpretación me parece, porque el apóstol Pablo no iba a decir ninguna cosa que no fuera, ¿no es cierto?, sujeto a la Torá de Moisés y de los profetas. Y él lo dice bien clarito. Y lo pueden revisar en el libro Los Hechos, capítulo 28. Vean lo que él dice. Más bien él dice ahí en Gálatas que nosotros fuimos librados de la maldición proclamada de la Torá. Entonces el apóstol Pablo no podía decir otra cosa. Y yo he escuchado a muchos que perseveran obedeciendo al apóstol Pablo y no a Yeshua HaMashiach, que está sobre él. Es un discípulo y un siervo. Es un obrero. Y él lo dice. Entonces, ¿cómo se podía inventar otra ideología, otra doctrina? Hay doctrinas paulistas, como hay doctrinas, ¿no es cierto?, bautistas. ¿Ah? Que creen que, ¿no es cierto?, como doctrina denominacional están dentro de la voluntad del Padre. No.
Porque hay una sola denominación del reino de los cielos, que es de nuestro Padre y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. No hay mucha fe, no hay mucho, no, hay uno solo, lo dice el apóstol. En eso estoy absolutamente de acuerdo con el apóstol, revisando bien sus escritos. Y miren, por esta situación yo lo he indagado y he buscado y he buscado y he leído cientos de veces para poder entender y ver dónde está aquí. ¿Ah? ¿Quién metió mano aquí? Porque el apóstol no podía decir que no debíamos guardar el día de reposo. Si nuestro Padre lo estableció en el principio de la creación y después lo establece en los mandamientos. Y después Yeshua, vemos en los escritos, que él iba todos los días de reposo al templo para poder enseñar. Y cuando le criticaron, ¿no es cierto?, que sus discípulos, ¿no es cierto?, empezaban a recoger espigas porque tenían hambre, ¿qué él dice? Dice, ¿no han leído al rey David cuando él tuvo hambre? ¿Por qué él está mencionando eso? Porque él es el rey de reyes y señor de señores. Si David hizo eso, ¿cuánto más Yeshua HaMashiach, que es el reposo puesto por obra? Es el mandamiento visible. Es el resplandor de gloria. Por eso muchos ven al hombre nomás, pero no ven la palabra viviente. No logran distinguir porque no tienen ni los ojos espirituales ni los oídos espirituales. Necesitamos todos nosotros, tanto los gentiles, la luz para revelación, para una verdadera conversión, ser trasladado al reino de nuestro Padre eterno por medio de su resplandor de gloria, de las tinieblas, la luz, de la potestad de Satanás, al reino glorioso de nuestro Padre. Y vivir conforme a ese reino, no conforme a ideología ni pensamientos de hombre. Pablo no podía decir otra cosa. Si nuestro Adón se lo proclama y lo dijo clarito, yo nada hago por mí mismo, según oigo eso hago, ¿cómo Pablo iba a decir otra cosa? No puede. Lo que sí dijo, que nosotros fuimos libertados de la maldición proclamada, porque nuestro Padre lo estableció. Entonces tú y yo necesitamos poder entender, el conocer, entender y comprender. Por eso el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos. Os ruego, hermanos, por la misericordia de nuestro Padre, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, no, fuera. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento del Espíritu, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad del Padre, la agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad del Padre agradable y perfecta? ¿Cuál es? Yeshua HaMashiach, su palabra viviente. Por eso dice ahí en Salmo 19, verso 7, la Torá, la ley, el mandamiento del Padre son perfectos que convierten el alma. ¿Me entienden? Y si no entienden que el Padre les pueda conceder a través de este video, grado de lucidez. Grado de lucidez. Así lo vivió Nabucodonosor cuando él se engrandeció. ¿Ah? Él pensó que yo había hecho todo esto. Oh, mira, alma mía, mira lo que he hecho. Y el Padre, ¿qué es lo que hace con él? Lo corrige. Y 7 años tuvo como animal. Hasta que el cumplimiento de los 7 años vino sobre su vida un grado de conciencia para arrepentirse. Grados de conciencia para arrepentimiento y volver al reino de los cielos. Porque Nabucodonosor había perdido la dirección. ¿Qué pasa con el hijo pródigo aquí en las Escrituras?
Es que tanto lo usan, tanto lo proclaman. El hijo pródigo le fue entregado todo y él se lo fue a gastar con... Y lo vemos en las escrituras. Y se encontró que ya no tenía nada porque se lo había gastado todo. Y miró hacia a dónde tenía que mirar. Pero ¿y por qué miró para allá? Porque le fue dado un grado de conciencia, lo dice la escritura. Un poquito de conciencia y él pudo arrepentirse. Y iré a donde la casa de mi padre le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. ¿Pero por qué? Porque él había muerto. Entonces, cuando el grado de conciencia es un grado de resurrección de tu espíritu, y él vuelve donde el padre le abraza y le coloca un vestido, le coloca un anillo, ¿qué significa? El hijo pródigo ha resucitado. Entonces nosotros tenemos que también ser resucitados. Necesitamos. ¿Ves? El apóstol no podía decir otra cosa. Y él dice clarito en Colosenses que nosotros fuimos sepultados juntamente con él. Y así también como él resucitó, también nosotros resucitamos para andar en novedad de vida, resurrección. Entonces, ¿Pablo podía decir otra cosa? No. ¿Y todos los ministros podían decir otra cosa? No. Y si nosotros revisamos las escrituras, vamos a ver bien lo que hablan. Porque a mí me fascina y me llena poder leer y escudriñar las escrituras y escuchar a todos. Vale decir, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Las cartas entregadas por el Señor al apóstol Pablo. Las cartas de Jacobo, la carta a los hebreos, la carta, ¿no es cierto?, de hacia Tito, Timoteo, la carta del apóstol Pedro, la carta, la primera y la segunda, y la primera y segunda del apóstol Juan, y el libro de Revelaciones, que es una experiencia gloriosa del apóstol Juan. ¿Se entienden? ¿Entienden? Entonces nada, no podían decir ninguna otra cosa sino lo que ellos oían, veían. Entonces yo quiero decirle a cada uno de ustedes, aquel que oye y hace conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, ese, no otro. Porque así lo distingue, así lo dice. Si no lo digo yo, lo dice así. ¿A quién compararé? Ese. Cuando habla ahí en Mateo, capítulo 25, de las 10 vírgenes, que eran 5 prudentes y las otras insensatas, ¿cuáles fueron, no es cierto, distinguidas y se le abrió la puerta? Aquellas que hicieron diligentemente. Cuando habla de la lámpara y el aceite, vale decir, ellas hicieron la voluntad conforme a los mandamientos, como leímos en Apocalipsis, capítulo, ¿no es cierto?, 12 y capítulo 14. Y ahí aparecen todos los que guardaron los mandamientos del Padre y la fe de Yeshua HaMashiach y la paciencia de los santos que guardaron los mandamientos del Padre y tienen el testimonio de Yeshua. Porque el testimonio de Yeshua es el testimonio del Padre. Es el mandamiento expresado. Se refleja, Él es la imagen del Elohim viviente. Es el resplandor de gloria. Él se hizo a sí mismo. Vuelvo a decir, Pablo no podía decir otra cosa. Así que los que andan conforme a esta regla, como dice ahí en el libro de Gálatas, en sus últimos versículos, que el apóstol, porque él dice no, para no entrar en conflicto, dice, pero bueno, los que andan conforme a esta regla, paz. ¿Ah? Y no por otros pensamientos que inventan por ahí, todo lo que van, no hay que guardar, no hay que leer. Bueno, allá ustedes.
pero yo y mi casa voy a escudriñar toda la voluntad de mi Padre desde Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis, libro de revelación. Porque aquí está todo el consejo de nuestro Padre. Y si pudiese hacer más allá, lo haría, si el Padre así lo permite y me concede el beneficio de tener la fuerza y la capacidad. ¿Por qué? Porque ya le he conocido a Él por medio de los escritos. Mire lo que dice Gálatas en sus últimos versículos, capítulo 6, del verso 11 en adelante. Dice así el apóstol, escribiendo a Galacia, a la congregación de Galacia, que es toda la ciudad, no es un grupito nomás. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz del Mashiach. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa? Que Él había resucitado y Él estaba, ¿no es cierto?, sepultado. Él no podía decir otra cosa. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Amén. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel del Padre. Y a Israel del Padre. Así que yo ando conforme a esta regla. Yo estoy de acuerdo con él que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino que una nueva creación. Pero aquel que quiera circuncidarse con libertad porque ama al Padre, hágalo, pero va a andar conforme a la regla de la libertad. No en el libertinaje, sino que en la libertad en cuanto el Padre nos vino a dar la libertad de qué? La libertad de aquel que estaba aquí adentro. ¿Y quién era? La muerte. Por eso él dice, el tiempo se ha cumplido. Porque yo he venido para dar libertad, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a los que están encerrados. A eso se refiere la libertad del enemigo que entró por Adán. Todos los que andan en esta regla, ¿cuál regla? Resucitados. Los que han sido plantados en el huerto de Hashem, en el huerto del Padre. Y si somos plantados ahí, sin duda van a aparecer frutos de justicia. ¿Qué significa justicia en hebreo? Aquel que guarda las leyes divinas. Aquel que guarda las leyes, los mandamientos de nuestro Padre. Se transforma en un justo. ¿Vio Noé? ¿Vio Abraham? Hizo la voluntad del Padre. ¿Cómo se transforma? Un justo. Todos que andan conforme a esta regla, paz y misericordia. Así que yo les doy gracias porque me han podido con paciencia escuchar a lo mejor este video. A lo mejor no a todos les puede gustar, pero lo que el Padre habla por las Escrituras. Yo voy a hablar conforme a lo que el Padre habla por las Escrituras, no lo que a mí se me piensa, ¿no es cierto?, en mi corazón. Así que a todos los que están aquí poniendo atención y han podido abrir este video y escucharlo, que esta palabra les sirva. A todos aquellos que no conocen, para que el Padre les conceda un grado de conciencia y la palabra haya cabida en vosotros. La palabra haya cabida en ustedes. Y aquellos que tienen y participan pero no conocen, que la palabra haya cabida también en ustedes. Porque todos necesitan ser resucitados. Todos necesitan nacer de nuevo.
Tu conocimiento de nada te va a servir si no has nacido de nuevo. Se le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un príncipe, un principal entre la sinagoga. El hombre sabía mucho, pero no le servía de nada si no nacía de nuevo. Nacer por voluntad de nuestro Padre, por la palabra, para tener oídos y ojos espirituales, los sentidos conforme a la nueva criatura. Así que bendiciones a todos, que estén muy bien y que nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Este es el quinto video y los saludo y un abrazo fraterno. Que estén muy bien. Hasta la próxima.